¿Qué tal? En este video se abordarán los contenidos de la unidad 7 de la asignatura Teoría de la Constitución, dedicada al estudio de los derechos humanos. En ella se abordarán dos temas fundamentalmente: el contexto mundial de estos derechos y, en segundo lugar, la teoría evolucionista de los derechos humanos. El objetivo de esta unidad, como ustedes podrán ver en pantalla, es que esquematicen el concepto, la naturaleza y el proceso histórico para la salvaguarda de los derechos humanos. Veamos de qué nos ocuparemos al tratar el primero de estos temas que forman parte de la unidad, que es el contexto mundial. Al hablar del contexto mundial, vamos a referirnos al aporte de Inglaterra en la Carta Magna, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos son fundamentalmente los temas a los que nos referiremos y, bueno, pues antes de empezar a hablar un poco de Inglaterra, quisiera establecer algunas consideraciones preliminares. ¿Qué podemos decir en este sentido? Bueno, pues que hablar de derechos humanos es referirse, como señala Pérez Nuño, a un conjunto de facultades, a un conjunto de instituciones que en cada momento histórico concretan la exigencia de la dignidad, de la libertad y de la igualdad humanas. Consecuentemente, cada tiempo histórico produce su propia cultura de los derechos. Esta cultura, además, vuelve operativas o, al contrario, las vuelve ineficaces las elecciones positivamente hechas desde el ordenamiento para la tutela de las libertades y de los mecanismos de garantía. Ustedes podrán ver en su pantalla que Bobbio señalaba de manera muy clara que los derechos no son entidades que siempre hayan estado ahí. No son entidades que estén presentes en toda la historia de la humanidad, ni representan tampoco algo así como la manifestación de la esencia humana. Los derechos, decía el profesor italiano, tienen una edad y son producto de su tiempo y de las necesidades concretas que desarrollan las sociedades y los individuos dentro de unas coordenadas especiales y temporales determinadas. Por eso es necesario que hablemos de cada uno de los periodos que han atravesado los derechos humanos. Y si nos referimos a los periodos iniciales, tenemos que decir que a partir de aquel momento en que las distintas culturas acceden a la escritura y dejan testimonio de sus costumbres y creencias, podemos rastrear en sus textos los primeros esbozos de aquello que, a fuerza de evolucionar y a fuerza también de perfeccionarse, al cabo de los siglos se denominará derechos humanos. En el Código de Hammurabi, por ejemplo, se regulaba la conocida ley del talión. Y a pesar de que ahora esta ley del talión parezca un principio extremadamente brutal, en su época, en el año 1700 a.C., supuso una verdadera innovación, ya que era una forma de poner freno a las venganzas sucesivas y sin límites a las que estaban expuestas las personas y los colectivos en casos de conflicto. La ley establecía una medida discutible pero objetiva y de obligado cumplimiento, y con ella se deslegitimaba cualquier interpretación subjetiva de los hechos por parte de los implicados, y especialmente las consecuencias que pudieran derivarse de dicha apreciación subjetiva.
La proporcionalidad de la venganza de la ley del talión limitaba las pérdidas humanas y materiales que acarreaban las sucesivas agresiones, de manera que al final el soberano salía beneficiado. Conservando la vida de sus súbditos, estos podían seguir siendo enrolados en el ejército o podían seguir siendo obligados a pagar impuestos. Y esto indica que el avance de los derechos de las personas se daba principalmente a causa de la coincidencia o complementariedad de los intereses estatales o de las clases sociales dominantes con los intereses de determinados colectivos o de la población en general. Dicha concepción, como era de esperarse, fue cambiando con el paso del tiempo. La democracia ateniense, por ejemplo, un poco más adelante se basaba en un nuevo concepto de la dignidad humana, en el hombre libre, en el ciudadano. Pero recordemos que en esa época, ciudadano no lo era todo el mundo. La ciudadanía, por un lado, estaba restringida a solo una parte de la población y por otro lado, los miembros que la tenían influían de forma distinta en las decisiones de gobierno en función de sus orígenes o de su situación patrimonial. Las mujeres, los extranjeros, por ejemplo, los esclavos, estaban excluidos de esa ciudadanía. Y en el caso de los esclavos, estos eran considerados imprescindibles para el mantenimiento del sistema social vigente en la época. Su condición no era cuestionada y tanto a través de los relatos mitológicos como de las reflexiones de filósofos y políticos se argumentaba que su razón de ser se sustentaba en una inherente inferioridad natural. Aristóteles sencillamente justificaba la esclavitud como parte necesaria del sistema socioeconómico entonces imperante. Sin embargo, también hay que recordar que ya en esa época existían voces discrepantes que planteaban cosas distintas. Si bien se desconoce qué filósofos defendían esas posturas antiesclavistas, quizá Antifonte, por ejemplo, y además, posiblemente el hecho de que esta información no se haya conservado tiene relación con su contenido contrario a la estructura de poder entonces imperante, basadas en la existencia de la esclavitud. Es verdad que sabemos que las ideas van cambiando, que los avances se fueron dando en el mundo griego y para entenderlos hay que recurrir a su pasión por el conocimiento y su escepticismo ante las apariencias. El cultivo de la filosofía en Grecia supuso un punto de inflexión entre las sociedades basadas en la tradición, las revelaciones, los mitos o la ley, o la fe y el alumbramiento de un nuevo marco intelectual basado en la lógica y la razón. Ese dinamismo, además de impulsar el estudio de disciplinas como las matemáticas, como la medicina, como la botánica, se plasmará también en la reflexión sobre la moral, es decir, en el nacimiento de la ética como disciplina que pretende dilucidar ante cualquier sistema de normas morales cuáles de estas normas eran el resultado del razonamiento humano y cuáles no. Este hecho es de una importancia capital en la historia de los derechos humanos en la medida que da pie a cuestionar la legitimidad de un sistema u organización social cuando éste es arbitrario. La diferencia con el pensamiento moderno, razón por la que los griegos no necesitaron la figura de los derechos, era que cuando se atacaba algo que era legítimo, no se constituía un ataque individual a la persona que sufría las consecuencias, aunque también lo fuera, por supuesto, sino a toda la sociedad y por lo tanto era un ataque contra el sistema. Roma es otro de los grandes referentes en la antigüedad y su mayor mérito consistió en reunir los logros de las civilizaciones que la habían precedido, reuniéndolos y expandiéndolos por la cuenca mediterránea y Europa. La ley de las 12 tablas fue la primera ley escrita romana. Y hasta entonces el derecho en Roma había tenido un carácter sagrado.
Su administración estaba reservada a los sacerdotes, los cuales se basaban en rituales, sacrificios y visiones, con lo que la justicia, de alguna forma, estaba sujeta a muchísimas arbitrariedades. La redacción de las 12 tablas será el punto de partida de la desacralización del derecho romano, que dará lugar a la regulación de los procedimientos judiciales, con lo que se impusieron límites al carácter discrecional de los encargados de impartir justicia. Debe señalarse que en las relaciones de derecho privado, el ciudadano romano estaba plenamente garantizado como individuo, al grado que el derecho civil en Roma alcanzó tal perfección que aún actualmente constituye la base jurídica de gran parte de las legislaciones, principalmente en los pueblos de extracción latina. Análogamente a lo que sucedió en Grecia, el romano, el homo liber, disfrutaba también del derecho de votar y ser votado, de la facultad de intervenir en la vida pública, integrando los órganos de autoridad y teniendo injerencia en su funcionamiento. Y es por ello que en el derecho romano, tanto la libertad civil como la libertad política se fueron incrementando. La libertad del ser humano como tal, conceptuada como un derecho público individual inherente a la persona, oponible al Estado en sus diversas manifestaciones y derivaciones, no existía en Roma. ¿Por qué? Pues porque se disfrutaba como un hecho, sin consagración jurídica alguna, respetable y respetada en principio solo en las relaciones de derecho privado y como facultad de índole política. Otro aspecto a destacar es la desigualdad que privó en el derecho público romano. La existencia de clases sociales diferentes, patricios y plebeyos, la esclavitud como institución del derecho romano y la diversidad de sujetos que carecían de la ciudadanía acentuaron durante muchos años esa desigualdad. Sin embargo, frente a la realidad jurídica y política de Roma, se alza el pensamiento de Cicerón, de Marco Aurelio y de otros grandes pensadores que adoptaron la tesis estoica sobre la existencia de una ley universal aplicable por igual a todos los hombres. Específicamente, Cicerón proclamó la igualdad humana, afirmando que existen normas naturales que rigen la vida del hombre y de la sociedad, basadas en los principios del derecho y de la justicia, y que por el hecho de estar investidas con un carácter supremo, debían prevalecer sobre las leyes positivas que se les contrapusieran. De esta manera, Cicerón reconoció, aunque tácitamente, la existencia de derechos propios de la persona humana, de derechos superiores al ordenamiento estatal, el cual carecía de validez en cuanto vulnerara las normas relativas a la naturaleza del hombre. Para el célebre orador romano, el derecho estaba fundado en la naturaleza del hombre y no solo se le encontraba en la ley escrita. De ahí que todo ordenamiento jurídico positivo que vulneraba la ley natural, afectando los derechos que conforme a ella tenía toda persona, sería injusta. Esto da paso a cambios también que tienen que ver con la concepción del hombre y del Estado dentro de la filosofía política y jurídica de la antigüedad. Se fue recibiendo un impacto formidable de una nueva ideología filosófica religiosa que es el cristianismo, cuyo advenimiento marcó nuevas rutas en la historia de la humanidad. Con el cristianismo, las concepciones de la antigüedad dejan de constituir el fundamento y la justificación del Estado. De hecho, la concepción del hombre y del Estado dentro de la filosofía política y jurídica de la antigüedad, y concretamente de Roma, recibió el formidable impacto de una nueva ideología filosófica y religiosa, cuyo advenimiento marcó nuevas rutas en la historia de pues el planeta, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? El principio de que todo poder emana de Dios originó la idea de que el gobernante no es sino un simple depositario de la potestad divina en el orden temporal, con la obligación moral y religiosa de conducir a los gobernados hacia la consecución de su felicidad como criaturas. De ahí que si
Estas son hijas de Dios sin distinción de ninguna especie. La igualdad de todos los seres humanos fue el principio ideológico que se opuso como réplica a las desigualdades sociales existentes. La historia jurídica, política y religiosa de Roma experimentó en el siglo IV después de Cristo una radical transformación mediante la adopción por el emperador Constantino de la religión cristiana. Y esa adopción operó cambios radicales en el derecho público, preparando el terreno propicio para la gestación de los pueblos cristianos que comenzaron a formar estados independientes al desmembrarse el vasto imperio romano de Occidente con la invasión de las tribus germánicas. Estos son ejemplos de la forma en que se va entendiendo la idea de dignidad, la idea de derechos, la idea de ciertos límites a la actuación de las autoridades. Y este desarrollo tiene pues, aportes importantes en la Edad Media, como pues vamos a tratar en este momento al abordar el primero de los apartados que forma parte precisamente de esta unidad. ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, pues al aporte de Inglaterra en la Carta Magna, ¿sí? ¿Qué podemos decir sobre este punto? Bueno, pues tendríamos que comentar que una de las características de la Edad Media es la falta de un poder público rígidamente institucionalizado, capaz de ejercer el monopolio de las funciones de imperio y normativas sobre un cierto territorio a él subordinado. El imperio está fraccionado y dividido entre un gran número de sujetos. Esa calidad de imperio está dividida entre una gran cantidad de sujetos a lo largo de la escala jerárquica que va desde los señores feudales de más alto rango hasta cada uno de los caballeros armados y luego hasta zonas de aplicación del mismo imperio estrechamente limitadas y circunscritas. Todos estos están sujetos, están ligados, están unidos por una relación de intercambio que es fundamentalmente la relación de fidelidad y de protección. De esta forma surge una dimensión contractual de reciprocidad que es inherente a esta relación. Quien estaba obligado desde su nacimiento y desde su condición a ser fiel a un señor concreto, sabe que éste se encuentra obligado a su vez a protegerse a él mismo, a sus bienes y a su familia. El medievo tenía, por tanto, su propio modo de garantizar derechos y libertades. No es fácil en esta época individualizar una norma general o una norma abstracta de garantía, sino más bien la presencia de un derecho objetivo radicado en la costumbre y en la naturaleza de las cosas que asigna a cada uno su propio lugar, es decir, sus derechos y sus deberes, comenzando por los más poderosos, los que están en la cúspide de la escala jerárquica. Se trata de un derecho que es sustancialmente involuntario y es un derecho que ningún poder fue capaz de definir y de sistematizar por escrito. Por lo tanto, si bien es cierto que los poderosos pueden infringir las reglas existentes con mayor facilidad respecto al derecho moderno, es también cierto que con mucha más dificultad, siempre respecto al derecho moderno, los mismos dominantes pueden definir con autoridad de manera sistemática el catálogo de derechos y libertades. Esta es una situación en la que ninguno tiene el poder supremo de interpretar los derechos del pueblo o de la nación, sino que cada uno reclama para sí su esfera de autonomía, sus derechos adquiridos, confirmados y establecidos por el uso y el tiempo, precisamente por la fuerza normativa de la costumbre. En toda Europa, a partir del siglo XIII aproximadamente, esta compleja realidad tiende en alguna medida a racionalizarse, a ordenarse en ámbitos territoriales de dominio más vastos y simplificados. En ellos, los señores territoriales ponen por escrito, con verdaderos y propios contratos de dominación, las normas destinadas a regular, también bajo el perfil de los derechos y libertades, las relaciones con los estamentos, es decir,
con las fuerzas corporativamente organizadas que posteriormente empezarán a participar en asambleas representativas que colaborarán con el señor feudal en la gestión del poder. Ya que las relaciones políticas medievales son generalmente contractuales, también los estamentos piensan en poder ganar algo de la operación que les conduce a expresarse en las asambleas políticas institucionalizadas. Se trata de algo que se aprecia sobre todo en la línea tradicional del medievo, de la custodia celosa de los derechos radicados en el tiempo, en particular de los derechos de naturaleza patrimonial. Los contratos de dominación disponen con frecuencia la necesidad del consenso de las asambleas representativas para la imposición de tributos extraordinarios que exceden las normales recaudaciones que el señor realiza como vértice político de su territorio. Y más en general, ofrecen garantías de variado tipo en la tutela de la posesión de bienes confirmada por el tiempo y la costumbre. Debe señalarse, sin embargo, que muy raramente la práctica medieval reconoce derechos y libertades a los individuos en cuanto tales, pues estos tienen en esa época una estructuración corporativa, son patrimonio del feudo, del lugar, del valle, de la ciudad, de la aldea, de la comunidad, y precisamente por eso pertenecen a los individuos solo en cuanto están bien enraizados en esas tierras. Una situación histórica como la medieval es para la óptica del derecho moderno una situación en la que todos los sujetos están dominados por una suerte de orden natural de las cosas que asigna a cada uno su sitio y con él su conjunto de derechos sobre la base del nacimiento, del estamento, de la pertenencia a un lugar concreto. En este sentido, Inglaterra funda en buena parte de la doctrina de su identidad histórico-política sobre la imagen de la comunidad entre libertades medievales y modernas. La historia constitucional inglesa demuestra cómo es posible una transición gradual y relativamente indolora del orden medieval al moderno de las libertades, prescindiendo de la presencia de un poder político soberano altamente concentrado, capaz en cuanto tal de definir con autoridad las esferas de libertades individuales, primero de los súbditos y luego de los ciudadanos. Por ello, uno de los textos de mayor valor en la historia constitucional de ese país es la Carta Magna de 1215 de Juan Sin Tierra, un documento en el cual se afirman diversos derechos y libertades públicas frente a la corona a través de términos genéricos que permitieron a las generaciones posteriores encontrar en sus artículos principios de alcance mucho más vasto que el simple reconocimiento solemne de los propios privilegios antiguos. Debemos recordar que durante el reinado de Enrique II se buscó el reforzamiento del poder real, se sometió a los nobles a diversos impuestos y se sujetó a la iglesia a diversos límites. Esas acciones generaron luchas y enfrentamientos de los señores feudales y la iglesia contra el rey. A pesar de esas contrariedades al interior, Enrique II consiguió cierta centralización del poder de Inglaterra. Sin embargo, esa estabilidad no se mantendría por mucho tiempo. Y no se mantendría por mucho tiempo porque las revueltas de los hijos de este monarca, Enrique el Joven, Ricardo Corazón de León, Godofredo II de Bretaña, desestabilizaron fuertemente al país. Al morir Ricardo Corazón de León y ante la muerte prematura de Enrique y Godofredo, Juan, el hijo menor de Enrique II, se proclamó rey de Inglaterra. Sin embargo, el reinado de este monarca, apodado Sin Tierra, se vio envuelto en diversas campañas militares en contra de Francia que tenían el propósito de recuperar los feudos ingleses del continente, así como de sus propios súbditos, señores feudales, obispos, burgueses.
Una fuerte derrota en Francia durante 1215 obligó a Juan Sin Tierra a enfrentar el conflicto interno con sus súbditos, estando completamente debilitado. Y esto lo llevó a la firma de la Carta Magna el 15 de junio de 1215, como ya lo hemos dicho. Esta carta representa ese compromiso escrito de un rey inglés de respetar determinadas libertades y derechos a sus súbditos. Este hecho, la firma de la Carta Magna, fue ocasionado por la poca legitimidad que como rey tenía Juan Sin Tierra y por las severas cargas tributarias impuestas tanto a la nobleza como al clero. Aunque Juan Sin Tierra desconoció este documento después de su firma, se ha considerado a la Carta como la piedra angular de la libertad para los países del Common Law, pues constituyó, como señalara Jorge Rodríguez Zapata, una garantía frente a los abusos del monarca. Esta Carta, a través de garantías esenciales de la propiedad frente a la expropiación o garantías esenciales de la libertad, a través de derechos como aquel a una justicia igual o la libertad para salir y entrar del reino, se constituye como uno de los antecedentes más importantes en la defensa de los derechos. Y eso se refleja en varias de sus disposiciones. Solo por mencionar algunas, podemos señalar que en el artículo 39 de este documento se señala de manera muy clara que ningún hombre libre será arrestado, detenido o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado o molestado de alguna manera, y no se dispondría de él ni se le pondría en prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país. El punto 40, por ejemplo, señalaba de manera también muy clara que a nadie se le vendería o se le negaría o se retardaría el derecho a la justicia. El punto 45 establecía que los nombramientos de jueces, de comisarios o alguaciles tan solo recaería sobre personas que conocieran las leyes del reino y los medios de observarlas bien. Y finalmente, insisto, solamente por hacer referencia a algunos de los puntos que abarca este documento constitucional, el punto 52 señalaba que si alguna persona sin previo juicio legal de sus pares hubiera sido desposeída o privada de sus tierras, castillos, libertades o derechos, se les restituirían inmediatamente, y si sobre este punto se suscitare alguna disputa, sería decidida la materia por 25 varones. ¿Sí? Vemos que en esta carta se sientan los cimientos para pues, la defensa de muchos de los derechos que tenemos actualmente. Bueno, dejemos de lado la Carta Magna y hablemos ahora sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sobre este punto, tendríamos que decir que esta declaración surge como una victoria de la Revolución Francesa, junto con la abolición de los privilegios, junto con el nacimiento de una clase social que abogaba por el liberalismo individualista. Y esa clase era la burguesía. La descomposición social que se vivía en Francia durante los gobiernos de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, tiene lugar por la pérdida de contrapesos que caracterizaría a las monarquías absolutas. De tal suerte que el ejercicio del poder se daba de forma irresponsable y sobre cualquier norma. ¿Sí? Ese ejercicio del control sin contrapesos condujo al abuso que, sumado a los errores del gobierno de Luis XVI y a la debilidad que demostró, provocó grandes problemas en Francia. Para intentar solucionar esas vicisitudes,
Luis XVI fue convencido de convocar a Cortes Generales, que hay que decirlo, no se convocaban desde hace muchísimos años, 1614. Pero esa convocatoria, más que ayudar, simplemente hizo evidente lo que el reino suponía, la debilidad política del monarca. Los estados generales quedaron conformados de una manera bastante particular. Estos estados generales estaban integrados por 1.130 diputados, de los cuales 291 correspondían al clero, 270 a la nobleza y 578 al tercer estado, pueblo. En la sesión inaugural del 4 de mayo de 1789, se pretendió hacer una modificación sustancial al procedimiento legislativo. Y esto es muy importante, ¿eh? Se votaría por diputado en lugar de por estamentos. Y de esta forma, el peso de la asamblea se alteraba fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque ya no era la nobleza y el clero frente al pueblo. Bajo este escenario, pues obviamente siempre este grupo conformado por clero y nobleza ganaban. Ahora tendrían que ser 561 diputados, ¿sí?, los correspondientes al clero y a la nobleza, frente a 578 del Estado llano. Situación que, pues porque no le convenía al monarca, ni a la nobleza, ni al clero, produjo la fractura de la asamblea. Y ante esta situación, el 17 de junio de 1789, el Estado llano dice, bueno, pues si ustedes se quieren retirar, a mí no me interesa. Me declaro en asamblea constituyente, reasumiendo su soberanía frente al rey, de acuerdo con antiguas tradiciones y siguiendo las teorías expuestas por Juan Jacobo Rousseau. Entonces, el Estado llano, al asumirse, al declararse en asamblea constituyente, va a jugar un papel muy importante en la historia de Francia. De hecho, unos días más tarde, el 26 de agosto de 1789, como resultado de los trabajos de estos diputados en la Asamblea, se aprobó mayoritariamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración, a diferencia de documentos anteriores que protegían derechos, tuvo pretensiones de universalidad. Por ello, se erige como un gran monumento a la libertad, al señalar que los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre no son creados o legislados por los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, sino solamente reconocidos y declarados por estos en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo. La Declaración de Derechos está compuesta por 17 artículos que afirman y definen los derechos del hombre a través de una concepción individualista de la sociedad que se mantenía a través de los tiempos. En ella se establece, por ejemplo, que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. También se señala de manera clara que la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Se señala, además, que el origen de toda soberanía residía esencialmente en la nación y que ningún órgano o individuo podía ejercer autoridad que no emanara expresamente de ella. También se señalaba que la libertad consistía en poder hacer todo lo que no dañara a los demás, por lo que el ejercicio de los derechos naturales de cada ser humano no tenía más límite que los que aseguraran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos y estos límites que solamente podían ser determinados por la ley. La ley, además se decía también en la declaración, no podía prohibir más que las acciones dañosas para la sociedad y todo lo que no estuviera prohibido por esta, pues no podía ser impedido.
además de que nadie podía ser obligado a hacer lo que la ley no ordenara. Se señalaba, de hecho, que la ley era la expresión de la voluntad general y que todos los ciudadanos eran iguales ante ella y podían participar en su formación. Se decía que ninguna persona podía ser acusada, detenida ni encarcelada, sino en los casos determinados por la ley según las formas prescritas en ella. La ley, entonces, no debía establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie podía ser castigado, de acuerdo con los contenidos de la declaración, sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito ilegalmente aplicada. Toda persona, también se señalaba en la declaración, tendría que presumirse inocente hasta que fuera declarada culpable. Y nadie podía ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no alterara el orden público establecido por la ley. La declaración también señalaba que la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones era uno de los derechos más preciados del hombre. La fuerza pública era necesaria para la garantía de los derechos en términos de lo establecido en la declaración, pero ésta se instituía en beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos que la tenían a su cargo. Además, la declaración también indicaba de manera clara que las contribuciones debían ser igualmente repartidas entre todos los ciudadanos en razón a sus posibilidades, que la sociedad tenía el derecho de pedir cuentas, a todo agente público sobre su administración y que la propiedad era un derecho inviolable y sagrado, por lo cual nadie podía ser privado de ella, sino cuando la necesidad pública legalmente constatada lo exigiera claramente y con la condición de una indemnización justa y previa. Estos contenidos nos pueden sonar muchísimo a los contenidos que actualmente tenemos en el texto constitucional, ¿sí? Son antecedentes importantísimos de la manera en que se conciben los derechos en el constitucionalismo moderno. Por ello es que, a partir de estos postulados, la Declaración Francesa se presenta como una obra universal, como una obra atemporal, en la cual los derechos se contemplan como postulados fundamentales de ese constitucionalismo nuevo que se va a forjar. De hecho, el artículo 16 de la Declaración señala claramente que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución. Y ese postulado de la Declaración Francesa se considera el inicio del constitucionalismo moderno. La Declaración es a la vez una obra teórica y un instrumento realista de protección de los derechos que marca un hito en la historia de la consagración constitucional de los derechos, pero a la vez también en la construcción de la idea de su validez universal. Y es que este documento encabezó y precedió la Constitución francesa de 1791 y desde ese entonces las constituciones suelen anteponer generalmente una parte dogmática en la que se contiene una serie de derechos al resto de la Constitución. Pero además, la declaración ha servido también como hoja de ruta en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos. No debemos olvidar, sin embargo, un aspecto fundamental señalado de manera clara por Fioravanti. Todas las garantías ofrecidas por la Declaración de Derechos convergen sobre un solo punto, y ese punto es la supremacía en materia de derechos y libertades de la ley general y abstracta. En efecto, en la Declaración de Derechos y en general en la Revolución Francesa, continuando con el profesor italiano, continuando con los planteamientos de Maurizio Fioravanti, la supremacía en materia de derechos y libertades se da a través de la ley general y abstracta.
todo se remite a la ley, todo se remite a la autoridad del legislador. Todas las ideologías que se sustentan en la revolución llegan a la convicción de que la ley general y abstracta es el instrumento más idóneo para la garantía de los derechos. Se es libre porque se está gobernado de manera no arbitraria, porque en materia de derechos y libertades no vale ya la voluntad de una persona contra la de otra, porque son abolidas las dominaciones de carácter personal, porque solo la ley puede disponer de nosotros mismos. Obligada a renunciar a la historia y a la función activa del Poder Judicial en sentido de garantía, la revolución busca refugio y consuelo en la afirmación de la preestatalidad en sentido naturalista de los derechos y libertades. Sin embargo, de ese modo no se llegó en absoluto a cerrar la cuestión de garantía de los derechos. La respuesta de la revolución es a este propósito tremendamente simple. El legislador no puede lesionar los derechos individuales porque es necesariamente justo. Y es justo porque encarna en sí la voluntad general del pueblo o de la nación. Se explica de esta manera que la Declaración de Derechos agota el sistema de garantías en el envío obligado a la ley. De esta forma, se vuelve a una situación que se piensa necesariamente no arbitraria, necesariamente justa. El problema principal, entonces, ya no es limitar el arbitrio del legislador, sino afirmar su autoridad como dominio de la voluntad general sobre el espíritu de facción. Cuanto más fuerte es el legislador, mejor refleja la voluntad general y en consecuencia, más seguras están las libertades y derechos. En la revolución no existe entonces ningún intento serio de contraponer el derecho natural de las libertades al derecho positivo dado por la ley del Estado, individualizando en el primero un verdadero límite externo a la autoridad del segundo, del cual partir para construir un sistema de garantías. El objetivo verdadero de la revolución es otro. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, pues construir un legislador virtuoso, construir un legislador necesariamente respetuoso con los derechos de los individuos en cuanto expresión necesaria de la voluntad general. Es por eso que lo que ocurre en Francia es muy importante, pero ahí no van a quedar las cosas. El desarrollo de los derechos va a ir cambiando con el tiempo y un punto muy importante en este sentido es lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Vamos a hablar entonces ahora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre este punto, tendríamos que decir que después de la Segunda Guerra Mundial, y con la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que más tarde se convertiría en la Declaración Universal de Derechos Humanos se examinó en el primer periodo de sesiones de la Asamblea General en 1946. La Asamblea revisó este proyecto de Declaración sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar una Carta Internacional de Derechos Humanos. La Comisión, en su primer periodo de sesiones, celebrado a principios de 1947, autorizó a sus miembros a formular lo que denominó un anteproyecto de Carta Internacional de los Derechos Humanos. Posteriormente, esta labor fue asumida oficialmente por un comité de redacción integrado por miembros de la comisión procedentes de 8 estados que fueron elegidos teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica. Eleanor Roosevelt presidió el comité de redacción de la declaración.
Y la versión definitiva, redactada por René Cassin, fue entregada a la Comisión de Derechos Humanos que estaba sesionando en Ginebra. El proyecto de declaración, enviado a todos los Estados miembros de la ONU para que formularan observaciones, se conoció bajo el nombre de Borrador de Ginebra. El primer proyecto de la declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados miembros participaron en la redacción final de este documento al interior de la ONU. En su resolución 217-A3 del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 8 naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra. ¿Cuáles fueron estas naciones? Bueno, fueron la URSS, por ejemplo, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Sudáfrica y Arabia Saudí. Los países socialistas se abstuvieron por su desacuerdo con algunas partes de la declaración. Arabia Saudí por mostrar ciertas reservas derivadas de sus tradiciones religiosas y familiares, y Sudáfrica por su radical desacuerdo con la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales. El hecho de que la convención no tuviera ni un solo voto en contra debe ser destacado, pues de esta manera se convirtió en el referente imprescindible de la humanidad en lo que concierne a los derechos humanos. No en vano, constituyó una suerte de consenso o equilibrio entre las partes, de modo que, en opinión del profesor Antonio Cassese, más que un triunfo de uno u otro bloque, supuso una victoria, no total, es verdad, pero sí una victoria, al fin y al cabo, de la humanidad entera. En efecto, a pesar de las disputas y contra todo pronóstico, el contenido final de la declaración constituye un delicado y sano equilibrio entre las diferentes ideologías y concepciones de los derechos humanos y de la sociedad que existían en la época de su redacción. La Declaración Universal recogía la experiencia de instrumentos como la Carta Magna, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración Francesa de 1789, pero como señala Glendon, reflejaba además la convicción cada vez más arraigada y moderna de que las libertades fundamentales incluían la libertad de vivir sin miseria, y que esas libertades no debían ser condicionadas por la pertenencia a determinado país, clase, raza o género. La Declaración Universal anunciaba una nueva etapa en la historia de los derechos humanos, con ese énfasis que la caracterizó en la dignidad y con esa insistencia que también le era característica en la conexión entre la libertad y la solidaridad. Este documento compiló el espíritu de la prolífica actividad constitucional y del derecho internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se lee adecuadamente como un todo, encontramos en la declaración un documento íntegro que descansa sobre el concepto de dignidad de la persona humana dentro de la familia humana. Tanto en el fondo como en la forma, este documento es una declaración de interdependencia de personas, de países, de derechos. René Cassin, de hecho, compara la declaración con el pórtico de un templo y elige la palabra pórtico, con bastante cuidado, y la elige con cuidado porque sabía que la declaración solo sería la puerta de entrada a un mundo mejor. Por eso Cassin habla de la declaración como una puerta, porque él la consideraba la vía en la que o a través de la cual podríamos ingresar hacia un mundo mejor. Y en la imagen de Cassin, el preámbulo y sus 7 solemnes cláusulas están representadas en los escalones del atrio del pórtico. Los principios generales, dignidad, libertad, igualdad y fraternidad, recogidos en los artículos 1 y 2, son los 4 cimientos sobre los que se construye el pórtico. El cuerpo principal de la declaración
Lo constituyen los derechos agrupados en 4 columnas. En la primera se encuentran los derechos pertenecientes a los individuos. Esta columna corresponde a los artículos 3 a 11. En la segunda columna se encuentran los derechos del individuo en relación con otros y con varios grupos, los artículos 12 a 17. En la tercera columna se encuentran libertades del espíritu, sociales y políticos. Estas libertades se encuentran contempladas en los artículos 18 a 21. Y en la cuarta columna se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales que están contenidos en los artículos 22 a 27. Finalmente, un frontis corona la declaración. Ese frontis está integrado por los artículos 28 a 30 y conecta al individuo con la sociedad, contextualizando el catálogo de derechos en relación con sus límites, deberes y el orden sociopolítico en el que deben realizarse. Es la declaración, entonces, como hemos visto, un documento fundamental en la historia de la protección de los derechos humanos. Ahora vamos a referirnos a otro documento muy importante, en este caso en el ámbito regional, en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eduardo Ferrer MacGregor y Carlos Pelayo son dos personas que se han ocupado de la revisión de los antecedentes que dieron origen a la Convención. Para ellos, a nivel regional, la Organización de los Estados Americanos tiene su origen en la primera Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar entre 1889 y 1890 en Washington. En esa conferencia se acordó formar la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y la Agencia Comercial de las Repúblicas Americanas. La Agencia Comercial de las Repúblicas Americanas posteriormente se transformaría en la Unión Panamericana por resolución de la Cuarta Conferencia Interamericana celebrada en Buenos Aires en 1910 y esta a su vez se transformaría en la OEA, la cual quedó constituida en la Novena Conferencia Internacional celebrada el 30 de abril de 1948 en Bogotá. En esta conferencia se suscribieron tanto la Carta de la OEA, es decir, de la Organización de los Estados Americanos, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El primero de estos ordenamientos entró en vigor en 1951 y constaba de 22 capítulos y un preámbulo en el que destaca un elemento que permanece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos vigente hasta ahora. El propósito de consolidar dentro del marco de las instituciones democráticas un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del ser humano. Los propósitos de los estados firmantes de esta carta fueron lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Además, en el artículo 3º se reafirma el principio de proclamación de los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. En este sentido, el artículo 34 adquiere también marcada importancia, pues busca que cada persona goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. En el artículo 53 de la Carta de la OEA se introduce como órgano de la organización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, de acuerdo con el artículo 106 de este instrumento normativo, tendría como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. En este mismo artículo se integró un segundo párrafo que estableció que una convención interamericana sobre derechos humanos determinaría la estructura, competencia y procedimiento de dicha comisión, así como los de los otros órganos encargados de esta materia.
Esto es un punto fundamental en la creación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, no fue sino hasta 1959 que se contó con un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Algunos años más tarde, en la segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro en 1965, se encomendó al Consejo de la OEA que actualizara y completara ese proyecto para que, una vez revisado, previo dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proyecto fuera sometido a los gobiernos para que formularan las observaciones y enmiendas que consideraran pertinentes y posteriormente se convocara una conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos. La actualización y complementación del proyecto se presentó en una primera parte el 4 de noviembre de 1966 y en una segunda etapa el 10 de abril de 1967. Asimismo, los gobiernos de Uruguay, de Chile, de Argentina, de República Dominicana, de Estados Unidos, de México, de Ecuador, de Guatemala, de Brasil, formularon observaciones a partir del 7 de junio de 1967 y durante 3 meses. De esta manera, el 12 de febrero de 1969, el Consejo de la OEA decidió convocar a la Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos para que considerara el proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que había sido elaborado de acuerdo con la Resolución 24 de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, así como las observaciones y enmiendas que formularon los gobiernos y se decidiera sobre la aprobación y firma de la aludida convención. Finalmente, el 21 de agosto de 1969, el Consejo aprobó señalar para la celebración de la Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos la ciudad de San José, en Costa Rica, durante el periodo del 7 al 22 de noviembre de 1969. En ella, los delegados de los Estados miembros de la OEA redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA. Este tratado regional es obligatorio para aquellos estados que lo ratifiquen o se adhieran a él. Nuestro país se adhirió a la convención en 1981. Y además representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada para que pudiera ser eventualmente adoptada como convención. En su preámbulo, la Convención Americana contiene los principios y valores que iluminan su texto. En él se comienza afirmando que los estados signatarios de la Convención reafirman su propósito de consolidar en el continente un régimen de libertad personal y justicia social, lo cual debe entenderse en el cuadro de las instituciones democráticas. Además, en su segundo considerando, como señala Ernesto Rey Cantor, se afirma que el reconocimiento de los derechos esenciales del hombre tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. En su primera parte, la Convención establece los deberes de los estados y los derechos protegidos. En ella se señala de manera clara que los estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Además, se determina también que si el ejercicio de estos derechos y libertades no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Una vez establecidas estas pautas, la Convención dedica uno de sus capítulos a los derechos civiles y políticos, reconociendo, entre otros, el derecho a la vida, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, las garantías judiciales, el principio de legalidad, la libertad de conciencia y religión, el derecho a la propiedad privada y los derechos políticos. A diferencia del desarrollo de estos derechos, en la Convención se dedica solamente un artículo, el 26, a los derechos económicos, sociales y culturales. En este precepto se indica que los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles por la vía legislativa u otros medios apropiados. La Convención dedica otro de sus capítulos a la suspensión de garantías, a sus normas de interpretación, así como a su aplicación. Y otro aspecto interesante sobre la Convención que tendríamos que mencionar es que en ella se dedica un capítulo a los deberes de las personas. Este capítulo, que corresponde al artículo 32, establece que toda persona tiene deberes para con la familia, para con la comunidad y con la humanidad. Además, en él se señala también de manera clara que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales de las personas en el continente americano, la Convención instrumenta, en su segunda parte, los medios de protección. En ella se desarrolla todo lo que tiene que ver con los dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Convención se cierra con una tercera parte que contiene una serie de disposiciones generales y transitorias. Todo esto nos hace ver que este instrumento normativo es sin duda una herramienta fundamental en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero hay que recordarlo, este instrumento no es el único, pues la Convención Americana se ha complementado, por ejemplo, con el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como Protocolo de San Salvador o el Protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. ¿Sí? Son muchas las cosas que podríamos decir de la Convención Americana y de su importancia dentro de nuestro sistema. Pero vamos a dejarlo hasta aquí para pasar, para tratar la teoría evolucionista de los derechos humanos. Este tema es la segunda parte de la unidad que nos ocupa. Y dentro de esta segunda parte, tendríamos que hablar de la primera generación de los derechos humanos, esa generación que corresponde a derechos civiles y políticos, de la segunda generación, es decir, aquella que corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales, y de la tercera generación, que abarca derechos como aquel al medio ambiente sano, lo sustentable y los derechos colectivos. Empecemos con lo que tiene que ver con la primera generación en materia de derechos humanos. Sobre este tema, autores muy reconocidos como Alessandro Pizzoruso, Héctor Fixamudio, Valencia Carmona, por ejemplo, señalan que los derechos humanos en los últimos años se han diversificado en su número y ampliado de manera notable sus alcances. En su evolución,
el contenido de los derechos se ha desenvuelto del modo más diverso y a partir de ello, tradicionalmente se distinguen diversas generaciones de derechos. En un primer momento, los derechos estaban orientados, sobre todo, a la tutela de las libertades clásicas que se dirigían, por un lado, a impedir intromisiones injustificadas en la persona como ser moral y en su esfera privada, y por otro, a permitir la formación autónoma de las propias decisiones y la manifestación del pensamiento individual. Esta primera generación de derechos es fruto del liberalismo político del siglo XVIII. Se instaura en las primeras constituciones escritas, pero adquiere su plena expresión en las leyes fundamentales del siglo XIX. Algunos ejemplos de derechos pertenecientes a esta generación son el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, el derecho al debido proceso y el recurso efectivo, el derecho de conciencia, libertades de pensamiento, expresión, religión, las libertades de circulación, reunión y asociación, la inviolabilidad de la vida privada, de la familia, domicilio, de la correspondencia, el derecho a una nacionalidad, a participar en los asuntos públicos, a votar y a ser elegido en elecciones periódicas. Como señalan Ernesto Rey Cantor y María Carolina Rodríguez Ruiz, estos derechos se invocan frente o ante el Estado, que es el obligado a respetarlos y garantizarlos, fundamentalmente absteniéndose de realizar acciones que puedan lesionarlos. Los derechos civiles se caracterizan de esta manera principalmente por la creación de obligaciones negativas a cargo del Estado, sin que esto implique, en principio, la erogación de fondos públicos. El Estado tendrá que abstenerse, por ejemplo, de privar arbitrariamente a las personas de la vida, de la libertad, de sus bienes o de impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. En el desarrollo de las obligaciones negativas se supone en general una actitud pasiva o negativa del Estado dirigida a respetar, a no impedir y a garantizar el libre y no discriminado goce de estos derechos. En otras palabras, la obligación del Estado respecto de los derechos civiles y políticos es en lo esencial y estricto, como indica Héctor Gros-Espien, la de no violarlos, no lesionarlos mediante la acción u omisión, en su caso, de un órgano o agente gubernamental o administrativo o de cualquier persona cuyo hacer sea imputable al aparato gubernamental o administrativo, o al hacer del aparato gubernamental o administrativo. Todo ello sin perjuicio, naturalmente, del deber genérico de establecer y garantizar la posibilidad de existencia y ejercicio de estos derechos. Rodolfo Pisa Escalante destaca que los derechos de libertad son derechos del hombre frente al Estado y a los demás que, por lo tanto, implican un deber básicamente negativo, un deber de no hacer, y que imponen al Estado abstenerse de violarlos él mismo, proteger al sujeto ante cualquier violación y, a lo sumo, activamente establecer mecanismos jurídico-formales para su realización. Finalmente, hay que considerar también que algunos de los derechos pertenecientes a la primera generación, además de limitar al poder, tienen como objetivo compartirlo, extender al mayor número de personas posibles la cuota de poder reservada anteriormente a una minoría. En este caso, el poder no es solo externo, no solamente es algo externo, no solamente es algo que busque detener, sino algo a lo que nos queremos incorporar. El poder se convierte en algo a lo que queremos sumar nuestras voluntades, ¿sí? Y, por tanto, un aspecto fundamental en el desarrollo de nosotros como personas, ¿sí? Bueno, eso es lo que podemos decir respecto de la primera generación de los derechos humanos. Ahora nos toca ocuparnos de la segunda generación. Una generación que pueda cambiar la manera de entender los derechos
y que pues tiene su origen en la matriz ideológica o el cambio, mejor dicho, que se da en la matriz ideológica que en principio era individualista y que, como señala Pérez Luño, va a sufrir un amplio proceso de erosión e impugnación en las luchas sociales del siglo XIX que constituyeron movimientos reivindicativos que evidenciaron la necesidad de complementar el catálogo de los derechos y libertades individuales con una segunda generación de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales. Esta segunda generación se ocupa sobre todo de la tutela de los derechos sociales elaborados sobre las huellas de las doctrinas que llevaron a la realización del welfare state, aunque también comprende los derechos económicos y culturales. A estos derechos se les conoce también como derechos de igualdad. Son derechos que se caracterizan principalmente por la creación de obligaciones positivas a cargo del Estado, lo que implica la erogación de fondos públicos, por ejemplo, para satisfacer las prestaciones de educación, de salud, de vivienda, etc. Los DESC también implican, bajo ciertas circunstancias, la limitación de la propiedad privada para asignarle una función social. Consisten, además, en prestaciones y servicios a cargo del Estado, servicios y prestaciones a favor de los sectores desprotegidos y relegados de la población. Estos derechos sitúan a la persona humana en condiciones de igualdad material frente al Estado, con el objeto de reclamar de la autoridad pública un deber de protección. Con el reconocimiento de estos derechos se establecen unas barreras verticales entre las clases menos favorecidas económicamente y los grupos que detentan el poder económico. En otras palabras, el Estado, como señala Ernesto Rey Cantor, debe propender por la igualdad material a fin de garantizar la igualdad real de oportunidades de las personas de escasos recursos económicos al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, con el objeto de vivir dignamente. Los derechos económicos, sociales y culturales se relacionan con la igualdad de oportunidades, entendiéndola, como señala Bobbio, como la posibilidad de situar a todos los miembros de una determinada sociedad en las condiciones de participación en la competencia de la vida o en la conquista de lo que es vitalmente más significativo, partiendo de posiciones iguales. Los derechos sociales han sido definidos de diversa manera, pero muchas de estas definiciones coinciden en comprenderlos como derechos de participación de los grupos y de los individuos derivados de su integración en colectividades y que garantizan a estas su carácter democrático. Esta definición, como indica Pérez Luño, permite advertir los caracteres más salientes de los derechos sociales. Así, estos derechos pueden entenderse en sentido objetivo como el conjunto de las normas a través de las cuales el Estado lleva a cabo su función equilibradora de las desigualdades sociales, en tanto que, en sentido subjetivo, pueden entenderse como las facultades de los individuos y de los grupos a participar de los beneficios de la vida social, lo que se traduce en determinados derechos y prestaciones, directas o indirectas, por parte de los poderes públicos que pueden hacerse exigibles y que, por supuesto, son justiciables. Ejemplos de estos derechos pertenecientes a la segunda generación son el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, el derecho al salario equitativo, a la sindicación y de huelga y el derecho al descanso y al pleno empleo. ¿Sí? Bueno, al lado de estos derechos de primera y segunda generación, existen otros que se han denominado derechos de tercera generación, que tienen rasgos bastante particulares y que son inequívocamente novedosos. Estos derechos
de tercera generación, nuevamente siguiendo los planteamientos de Rodríguez Ruiz y Rey Cantor, eh, son denominados de distintas maneras. Se les ha denominado derechos colectivos de la humanidad, derechos de vocación comunitaria, derechos de las nuevas generaciones o derechos de solidaridad. Y cuando se elige esta última denominación, se atiende a una relación con el planteamiento de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, reservando el concepto de libertad para la primera, el de igualdad para la segunda y el de solidaridad, fraternidad para la tercera generación de los derechos. Otra caracterización general de estos derechos se relaciona con la identificación de los llamados intereses difusos, colectivos, transpersonales o supraindividuales. Esta terminología se emplea para designar a los sujetos a los que el derecho de la tercera generación está destinado a proteger. Y aquí nos damos cuenta que no se trata de un individuo, como en el caso de los derechos de la primera generación. Tampoco se trata de una clase social, como en el caso de los derechos humanos de la segunda generación. En la tercera generación se trata, se habla, se hace referencia a un grupo humano. Y ese grupo humano se compone, como señala Herrera Ortiz, de individuos con diversas características, de varios y distintos grupos sociales o clases. Su composición es el total de la población de un lugar determinado. Por ello, los destinatarios de los derechos de tercera generación tienen un interés difuso, debido a que tiende a difundirse en todo un grupo humano que puebla una región de la Tierra. Pero también tiene un carácter colectivo, porque afecta a toda una colectividad. Tienen un carácter transpersonal, porque rebasan al interés de las personas en lo individual. Y tienen, por esto mismo, un carácter supraindividual, porque se va más allá del interés del individuo. Una característica de los derechos de la tercera generación es el reconocimiento de su naturaleza histórica y su evolución progresiva, al unísono con la misma evolución de la conciencia de humanidad que los seres humanos van construyendo. Entre estos derechos, el ejemplo más claro es el derecho al medio ambiente sano, un derecho que nos debe importar a todos como miembros de la gran familia humana. Bueno, hasta aquí los contenidos de la séptima unidad del programa de Teoría de la Constitución. Agradezco su atención y les deseo, como siempre, mucho éxito en sus estudios.